Esta novedades que conferencia nosotros comenzará a grabarse. presentamos este año y en las dos líneas de negocio. Como sabéis, pues Cidesa tiene dos líneas de negocio, una que tiene que ver con pues, la corrección del factor de potencia, que llamamos pues, reactiva y armónicos, y otra pues, que tiene que ver con la medida eléctrica y calidad de red, que son todas las soluciones de Janitza. Bien, estas son las dos líneas de negocio que tiene Cidesa. Antes de nada, me gustaría presentaros dos documentos. Os he dejado en el chat unos links. Uno es el link del libro o el enlace del libro. No podéis descargaros todo el libro, pero podéis descargaros 5 páginas de cada uno de los capítulos para que entendáis un poco los diferentes contenidos que tiene el libro de calidad de potencia. Aquí está concentrado todo el conocimiento de más de 40 años, casi 45, de trabajo en lo que tiene que ver pues, en calidad de potencia, en armónicos, en factor de potencia, compensación de energía reactiva, soluciones en baja, media y alta tensión. Os lo recomiendo y si queréis echarle una ojeada y conocer un poquito más el libro, en el link que he puesto en el chat pues hay mucha información sobre el mismo y sobre un poco los contenidos. Después también os he puesto un link para que os bajéis el catálogo, porque algunas de las novedades ya están aquí en el catálogo de este año. Este es el catálogo de Cidesa, ¿vale? Entonces os lo he puesto en dos formatos, uno en la plataforma ISO y la otra pues en la propia página web de Cidesa. Allí podéis ver nuestro catálogo, tarifa, con las novedades y bueno, con el producto, todo el portfolio de producto que tenemos, ¿vale? De las dos unidades de negocio. Bien, la idea nuestra de hoy es presentaros, como os decía, las novedades. Yo empezaré hablando de las novedades de la línea de negocio de reactiva y armónicos, que están centradas en un cambio normativo muy importante. Por primera vez en España va a haber una penalización por reactiva capacitiva. Esto va a suponer un cambio en el funcionamiento de la compensación de la energía reactiva. Os explicaré cómo y por qué. Vamos a centrarnos un poco en el cambio legislativo y después vamos a centrarnos en la solución que nosotros aportamos. Después vamos a entrar un poco más en detalle en soluciones más de producto. Os enseñaré pues, los nuevos condensadores, una diapositiva para que veáis los terminales nuevos que hacemos, o veremos un poquito también las modificaciones o los cambios que han habido en la cuestión de los filtros activos. Aquí veis el antiguo modelo, veréis ahora que los modelos actuales pues, son más a nivel de rack, ¿vale? Hemos desarrollado una plataforma en la nube también para que podáis o se pueda el cliente acceder a los datos de la batería de condensadores directamente a través de esa plataforma. Eso también es muy útil. Es decir, una serie de novedades que aportan mucho valor a las soluciones de Cidesa, digamos, de la línea de negocio más convencional, ¿vale? De reactiva y armónicos. Veis que pues, más o menos abarcan cada una de las fotografías que hay aquí. Pues hay un regulador nuevo, que es el Masin Pro, que también se adapta a las nuevas tarifas. Hay un cambio en los condensadores, hay un cambio en los filtros activos y hay un cambio propio en las baterías de condensadores que también con la solución Standby Cap que hemos llamado para la adaptación también a las tarifas. Bien, vamos primero a hablar de la cuestión de las tarifas, que yo creo que de mi parte es lo más interesante. Después de mi parte vendrá Benja, que hablará de las novedades de Janitza, de la medida eléctrica y calidad de red. Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues que se aprobó a principio de año una circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valor, de los Mercados y la Competencia. Esa circular indica que, bueno, a partir de noviembre aparece esa penalización por energía reactiva capacitiva. Esto es un cambio porque en España nunca había salido. Digo en España porque, por ejemplo, en Portugal ya existía esa penalidad por energía reactiva capacitiva y bueno, también pues, nosotros ya sabíamos que eso podía acabar llegando aquí porque se hablaba de que cada vez más había más instalaciones donde había
sobrecompensación. Sobrecompensación. Entonces, esta circular, que en principio tiene que ser aprobada con un Real Decreto y que ese Real Decreto, pues en principio entraría en vigor en noviembre, con todo lo que estamos pasando, parece ser que va a haber un retraso. Yo, por lo que he hablado con las distribuidoras y también con gente que está muy relacionada con el tema de las tarifas, pues hay una problemática, primero en la reprogramación de los propios equipos de medida, que se tienen que reprogramar, y tal como pues, lo que estamos viviendo, pues hace que sea eso bastante más difícil y más lento, y después que se tenga que aprobar por el gobierno, y con lo cual el gobierno pues tiene muchas cosas que aprobar últimamente, y bueno, pues esto no es tan urgente, ¿vale? Con lo cual, lo que parece ser que tenía que ser, o lo que parecía ser que iba a ser en noviembre, puede ser que se retrase algo más. Pero tarde o temprano esa penalidad va a estar, y lo importante es que estemos preparados, lo importante es que avisemos a nuestros clientes, y creo que es muy interesante advertirlos para que cuando surja esa penalidad poderles ofrecer una solución. Bien, entremos en detalle en qué dice esa nueva penalidad. La penalidad dice que en aquellos clientes que tienen contrato en tensiones superiores a 1 kilovoltio, lo que históricamente conocemos como clientes en alta, en el periodo 6, a partir de 0,98 capacitivo, van a pagar capacitiva, ¿vale? Entonces, esa reactiva capacitiva se pagará de la misma forma que se paga la reactiva inductiva. Es decir, de 0,90 a 0,95 ya se paga 0,05 euros por kilovatio ampere reactivo, ¿vale? Entonces, es elevado y hace que el recargo pueda generar mucha sorpresa a clientes que pues, tengan una batería de condensadores, o que piensen que tengan su instalación perfectamente compensada, y de porrazo reciben una penalización importante de todo el tema de energía reactiva. Porque al final ellos consideran que, oye, penalidad reactiva. Bueno, sí, será reactiva, pero en este caso capacitiva, ¿vale? Otro de los puntos que dice esa circular es que puede ser que se cambie. Ya lo dice la propia circular, con lo cual la solución que se tenga que aportar debe ser flexible. Debe ser flexible porque igual que ahora es 0,98, puede ser otro, o igual que ese periodo puede ser otro. Entonces, la circular nos deja un poco en tierra de nadie, pero lo que está claro es que lo que se va a cumplir es esto, ¿no? En el periodo 6, a partir de 0,98 capacitivo, y todos aquellos que tengan un transformador propio, clientes en alta, lo que llaman la comercializadora, clientes en alta, van a pagar, si tienen esas condiciones, energía reactiva capacitiva. ¿Y quién la va a pagar? Pues todos aquellos que estén en periodo 6, ¿vale? Y la cuestión es que todo el mundo, digamos, a partir de 1 kilovoltio, va a pasar a periodo 6. O sea, lo que era 3.1A pasa a ser 6.2 TD. Entonces, eso tiene muchas implicaciones, porque muchos clientes van a tener 6 periodos en lugar de los 3 que tenían antes, y en ese sexto es en el que ellos van a pagar reactiva. Vemos aquí un poco los grandes cambios de lo que es la tarifa actual y la circular, lo que indica, ¿no? Vemos que la cantidad de cambios en cuanto a los periodos, ¿no? Es decir, hay sobre todo la que era 3.1A, pues estos clientes que te están acostumbrados a tener 3 periodos, a partir de noviembre, en principio, van a pagar o van a tener 6. Entonces, en el periodo 6, ¿qué periodo es y cuándo se va a pagar la energía reactiva capacitiva? Pues bueno, eso parece que está bastante claro. El periodo 6 es exclusivamente de 12 de la noche a 8 de la mañana, los fines de semana y los festivos nacionales. No ni regionales, ni de la comunidad autónoma, ni municipales, simplemente los nacionales. Tampoco son tantos, pero están bastante concentrados en un mes. Ese es el problema. Están concentrados muchos en el mes de diciembre. Entonces, la casuística nos la complica un poco. Pero básicamente, ¿qué quiere decir eso? Que la capacitiva reactiva, la reactiva capacitiva se va a pagar por la noche, a partir de las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, los fines de semana, todos sábados y domingos, y los festivos nacionales. Bien, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es lo que históricamente hemos hecho nosotros
todos los fabricantes y los instaladores lo han instalado así, es una solución para una instalación de media parecida a esta. Es decir, un cliente que tiene un transformador y que tiene, pues evidentemente, sus cargas y su batería de condensadores en baja tensión. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Pues que compañía mide aquí, en esta parte de aquí. Aquí es donde tienen sus equipos de medida. Y nosotros medimos aquí para el funcionamiento de la batería de condensadores. Bien, ponemos aquí un transformador de corriente, /5 normalmente, en la fase 1 también normalmente. Esa señal de 2 cables, que llamamos nosotros KL, pero va a la batería de condensadores y en función de esa información, de esa corriente, la batería de condensadores va conectando o desconectando diferentes escalones. A su vez, conectamos un condensador fijo porque entendemos que este transformador funciona de una forma bastante, digámoslo así, normalizada. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, pues que se ha llegado al acuerdo o se ha estandarizado de tal forma que el transformador pues se considera que ese 1% de la corriente vacío y el resto por ciento, hasta el 4% de la reactancia de dispersión, formalmente, en una carga del 80%, pues hace que este transformador consuma una reactiva alrededor del 5% de su potencia nominal. Es decir, un transformador de 1000 kVA, este condensador se solía poner de 50 kilobares. 630 pues el equivalente, 30 kVA y así sucesivamente. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que este transformador consume esa reactiva, como he dicho yo antes, siempre y cuando haya una carga. Porque el 1% del vacío, ese sí que es dependientemente de la carga, pero el resto, hasta llegar a ese 5%, tiene un problema, que es que depende de la carga. Entonces, si no hay carga, no hay consumo. No hay consumo ni de reactiva. Entonces, ahí nos encontramos con un problema grave, que es que este condensador puede generar esa penalidad por reactiva capacitiva. ¿Qué pasa? Que esta batería de condensadores se apagará. Evidentemente no hay consumo por la noche, los fines de semana. Esta es una industria típica que pues, por la noche pues, no tiene los tres, no trabaja 24 horas por día y ni 7 días por la semana. ¿Vale? Entonces, este cliente pues a las 12 de la noche pues, no trabaja y los fines de semana tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la batería se desconectará, pero este condensador no. Y al no conectarse, y al estar conectado a este condensador, pues si esto, el 1%, esto es el 5%, pues ese 4%, esas 40 kVA para el trafo de 1000 kVA, pues estarán constantemente siendo penalizadas. ¿Puede ser que aquí haya por debajo de 0,98? Puede ser perfectamente. Puede ser que ya esté pasando eso. Lo que pasa es que como todavía pues, no hay penalidad y como solo es en esos periodos, pues no afecta ni a la tarifa ni tampoco a la propia instalación. El transformador lo aguanta perfectamente y no sucede nada. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Bien, nosotros recomendamos un cambio. Un cambio que es a través de nuestro regulador MASING, ¿vale? El típico este de aquí, que es este nuestro regulador, que lo veis aquí, ya tiene incorporada una función de desconexión de un escalón si el coseno de phi es diferente o es capacitivo. También el MASING Pro, que os presentaré luego, también lo tiene, ¿vale? Conjuntamente con el regulador en la propia batería de condensadores para proyectos nuevos, lo que podemos hacer es que este fijo de la batería de condensadores, con el regulador y una programación que tenemos de un reloj con calendario, pues desconecte este condensador pues de 12 a 8 de la mañana, los fines de semana y los festivos nacionales. Bien, además, bueno, pues se puede incorporar pues a través de la programación del propio regulador y esto nos evitaría esa penalidad. Esto evidentemente es para instalaciones nuevas, es decir, una batería de condensadores que nosotros, alguien nos la pida, pues nos la tiene que pedir preparada para la penalidad de energía reactiva capacitiva, con stand-by cap, que es como hemos llamado nosotros a esta solución. El stand-by ya estaba, que era la compensación del trafo a través de la propia batería de condensadores. Con la stand-by cap es esa desconexión en estos horarios que he mencionado yo antes, ¿vale? Para instalaciones que ya están existentes, lo que tenemos es desarrollado un condensador fijo con contactor, y con el reloj programado para que se desconecte en estos horarios.
Esta es la mejor solución que nosotros proponemos. Es decir, será un pH 400 reforzado /25 /50 /cap, que será. Entonces, ese /cap significará que lleva un contactor que hace que desconecte el condensador justo en los horarios donde habrá penalidad por energía reactiva capacitiva. Sustituir uno por el otro es la solución más eficaz y eficiente. Porque el resto que se me ocurre, no podemos pecar, por un lado, de que si desconectamos el condensador, pues evidentemente tengamos una penalidad por energía reactiva inductiva, y después, pues que un desaprovechamiento del propio transformador. Daos cuenta que es una cosa que yo suelo explicar y que creo que es importante, que es que la compensación de energía reactiva con baterías de condensadores y con condensadores y el propio transformador con un condensador fijo no es un capricho o es exclusivo de la cuestión de la penalidad en la factura, sino que tiene muchas otras ventajas. Sabéis perfectamente que es aumentar la capacidad de instalación, es una de las grandes ventajas. Un transformador de 1000 kVA puede dar 1000 kilovatios con un coseno de phi o puede dar pues la mitad si tiene un coseno de phi de 0,5, eso es así de fácil. Tiene la ventaja de la reducción de pérdidas, eso es importantísimo. El transformador tiene muchas pérdidas en el cobre que se ven reducidas mejorando el coseno de phi. Por lo tanto, si quitáramos ese fijo, lo desconectáramos, pues estaríamos incluyendo o asumiendo unas pérdidas que antes no teníamos, ¿vale? Entonces es importante que esa compensación del trafo se siga produciendo, porque si no esas pérdidas las vamos a acabar pagando. El transformador no vamos a poder aprovecharlo al 100%. Después está la propia caída de tensión que se produce siempre en instalaciones donde se conectan cargas que con la compensación de energía reactiva se compensa, valga la redundancia, ¿no? Entonces, esas tres ventajas añadidas, evidentemente, a la penalidad de la propia compañía, de la penalidad por energía reactiva, pues hace que la compensación de energía reactiva pues tenga mucho sentido. ¿Bien? Entonces, no vayamos por la política de hechos consumados, decir, oye, pues si desconecto el fijo. No, porque vamos a incurrir riesgos como que aparezca otra vez la penalidad de la inductiva, vamos a correr riesgos de que pues, el transformador pues, vaya más al límite, más saturado. Con lo cual me interesa mucho que tengáis que tenemos una solución que es en las baterías automáticas de condensadores, el stand-by cap, ¿bien? Y en la sustitución de esos condensadores fijos por un condensador que tenga incluido el contactor y el reloj, todo en el mismo envolvente, que lo hemos llamado, o llamaremos, pues el condensador prismático pues, preparado para la penalidad reactiva capacitiva. ¿Vale? Estas dos cosas creo que me interesaba mucho que os quedasen claras, porque esto va a entrar en vigor, si no es en noviembre, pues un poquito más tarde, y lo importante es que, como todo, ser el primero en explicarlo, ser el primero en decir que tenemos una solución, ser el primero en que cuando el cliente pues quiera pues hacer una inversión, la pueda hacer en este sentido para ahorrarse la posibilidad de tener esa penalidad. Entonces, en cuanto a ventajas del regulador y de la solución stand-by cap, que os decía, a través del Masing, el FPM y el Masing Pro, que son los reguladores nuestros, ¿vale? Los Masing, bien, es pues que la batería pues, va a salir más barata, pues, va a ser más económica por una cuestión de que condensador más batería, pues siempre será más caro que solamente la propia batería. Un ahorro de mano de obra de instalador, no tendrá que hacer 2 instalaciones. Un ahorro en las protecciones, porque no tendrá que poner doble protección. Y una mejor protección de la instalación. Daos cuenta que en la instalación anterior lo que teníamos aquí pues no dejaba de ser un poco una chapuza. No sé si algunos de vosotros lo habréis visto, pero esto a veces se ponía junto al transformador de potencia, en las celdas, esto pues a lo mejor era un fusible o un interruptor automático, pero cuyo poder de corte difícilmente podía asumir o podía soportar un cortocircuito franco que es el que se produciría aquí. Con lo cual es mucho mejor la solución que proponemos nosotros,
que todo esté incluido aquí, que todo esté incluido en un mismo envolvente, con una protección de verdad, que esté pues bien calculada y que pues, actúe en el caso de que se produjera un corto. Bien. Entonces, todas estas ventajas son las que añade el Standby Cap. Lo que os comentaba de otra novedad que no tenía interés en explicaros es la posibilidad de monitorizar la batería de condensadores a través de una solución en la nube. Machine Cloud es la solución de Yanitza para aquellos clientes que estén interesados en conocer el funcionamiento, el correcto funcionamiento de la batería de condensadores. A través de un módem y de una plataforma en la nube, pues los datos de la batería de condensadores se transmiten a esa plataforma, el cliente accede a ella y puede ver pues desde el coseno de phi, puede ver la temperatura, la tensión, los armónicos, puede ver muchos datos de la propia batería y sobre todo puede ver y asegurarse de que no vaya a sufrir ninguna penalidad por reactiva, hoy en día ni inductiva ni capacitiva, ¿vale? Entonces, creo que es un producto que puede ser útil pues, para aquellas instalaciones que tengan multipunto, por ejemplo, o aquellos instaladores que se dediquen a dar servicio o más que producto al cliente, darle pues, la posibilidad de asegurar la buena compensación, pues evidentemente si no la tenías monitorizada esa batería va a ser difícil que tú puedas asegurar que el equipo funciona correctamente, ¿no? Después lo que os comentaba es el condensador. Hemos aportado una novedad. Aquí tengo un condensador, no sé si lo veis bien. Este es el condensador típico nuestro de Cidesa de toda la vida, Bishai. Este condensador, cuando lo sacamos hace muchísimos años, el resto de fabricantes todos eran prismáticos y se nos criticaba porque, bueno, la ejecución es mejor, es la prismática. Ahora todos los fabricantes, todos, absolutamente todos tienen esta tecnología, tienen la tecnología del condensador tubular, ¿vale? Con ejecución tubular. Y Bishai, Cidesa, Rodestein, fuimos los primeros y eso nos da mucha ventaja, por ejemplo, de tener pues, la posibilidad de aportar valor a nivel sobre todo de novedades y de ventajas en la instalación del equipo. ¿Qué novedades son esas? Pues me gustaría mencionar este terminal. Este terminal tiene una ventaja importantísima, que es que cuando tú conectas algo a un condensador con terminal y con tornillo, en definitiva, tienes que asegurarte un par de apriete. Y después, ese par de apriete difícilmente se va a conservar de la misma forma a lo largo del tiempo y especialmente en situaciones como que pueden haber una cierta vibración o que por el transporte pues, haya modificado o que con el tiempo pues las temperaturas hayan dilatado ese par de apriete. Puede ser muchas razones. Y ese par de apriete, si no es el correcto en un tornillo, en un terminal que se aprieta a través del tornillo, provoca aumentos de temperaturas en la conexión y eso puede provocar que el condensador pues acabe dejando de tener una conexión apropiada. Bien, con esta solución, por terminar por palanca, lo que conseguimos es asegurar esa conexión buena y que sea permanente en el tiempo. Es el primer condensador que vais a ver que tenga ese tipo de conexión por palanca. Después aquí también veis la resistencia, esta resistencia que nosotros, más exigente de lo que dice la norma dice 75 voltios en 3 minutos, esta resistencia en 1 minuto descarga el condensador a 50 voltios, esto es una ventaja en cuanto a seguridad, ¿vale? También veis que el condensador pues, tiene un IP elevado y que hace imposible que accedas con la mano y con una herramienta a una parte en tensión, ¿vale? Esto es una ventaja para aquellos montajes, pues por ejemplo, en aerogeneradores, en instalaciones donde el mantenimiento sea difícil, remoto o costoso, ¿no? En cuanto a filtros activos, esta es una novedad que ya llevamos bastante tiempo incidiendo, pero que últimamente cada vez hay más gente que le interesa. Es la instalación de filtros activos a través de racks. ¿Por qué es interesante la solución de rack respecto a la solución, digamos, convencional de un filtro de un amperaje en concreto? Pues porque el rack te permite la flexibilidad de ir añadiendo, quitando, pero sobre todo de ir añadiendo, empezar la escalabilidad de la solución de filtraje. Es decir, empezar por 60 amperios
o por 120 y después, oye, que la instalación necesita 60 amperios más, 120 amperios más. Entonces, en un mismo envolvente puedes ir añadiendo los racks para adaptarte a las necesidades de filtrado de armónicos de la instalación. El filtro te permite tres cosas muy interesantes. Una gran rapidez en la compensación de energía reactiva, en este caso también reactiva, inductiva y capacitiva. Esta sería la solución óptima en aquellas instalaciones que tuvieran energía reactiva capacitiva que fueran diferentes a las que he explicado yo antes en cuanto a la instalación de un condensador fijo. Esto sería muy necesario, pues por ejemplo, lo hemos visto en instalaciones en las que pues como aeropuertos o donde hay grandes longitudes de cable se produce un efecto capacitivo y entonces el cliente necesita compensar esa energía reactiva capacitiva. El filtro activo de Schaffner lo permite compensar la energía reactiva en tiempo real, o sea, con una rapidez absoluta, tanto de un lado como del otro. Entonces, muy interesante. Una respuesta, ya veis aquí, inferior a 100 microsegundos. Muy bien, una gran capacidad de comunicación y después la posibilidad de filtrar los armónicos hasta el orden 50. Las tres cosas que hace que mencionaba eran pues filtrar los armónicos, compensar energía reactiva y reequilibrar el sistema. Y ya para acabar, el nuevo regulador, el Maxim Pro. Maxim Pro es un avance respecto al Maxim convencional. ¿Por qué? Porque tiene la ventaja de ser pues adaptado a lo que llamamos la industria 4.0, es decir, tiene comunicación Ethernet Modbus, después visualmente puedes ver si el coseno de phi es correcto o no. Si os fijáis, aquí pues tiene las teclas de un color u otro y eso simplemente es en función del coseno de phi. O sea, tú puedes programar y decir, oye, mira, 0,95 por arriba ponme en verde hasta 1 y 0,95 para abajo ponme en rojo y hoy en día pues el 0,98 capacitivo para arriba también ponte en rojo. El display te da muchísima información, ya no solo de la propia batería, sino también de la instalación. El standby que mencionaba yo, CAP, está incorporado. Tienes un oscilograma, puedes ver por ejemplo, el diagrama de armónicos, ¿no? Informa sobre las maniobras y bueno, y después es un equipo que nosotros lo tenemos homologado por clientes muy importantes, muy importantes. Bueno, pues os dejo ya con Benja y con las soluciones de Yanitza. Ha sido un placer y bueno, ya os avisará él, pero de aquí 15 días tenemos para otra sorpresa. Venga, hasta luego. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy os vamos a hablar un poco también de las novedades. Yasin ya os ha comentado todo lo que tiene que ver con esas novedades de la parte de baterías y yo os voy a hablar de las novedades para este 2020, bueno, de los sistemas Yanitza. Para el que no me conozca todavía, soy Benjamín Piquer, Benja. Soy el responsable de los productos Yanitza en nuestra empresa, en Cidesa. Y bueno, voy a buscar por aquí la presentación y ya apago mi cámara y paso a mostraros directamente la presentación, sobre todo por el tema de optimizar lo que es velocidad de red. Bueno, os iré comentando durante la presentación, os iré poniendo algunos enlaces en el propio chat, ¿vale? Para que podáis tener acceso a él. Y bueno, simplemente lo que os decía, hoy vamos a comentar algunas de las novedades que hemos introducido en el catálogo en este 2020. Es verdad que algunas vienen de 2019, pero bueno, ya están introducidas en nuestro catálogo. Y un poco mi idea es comentaros primero lo que son las novedades a nivel hardware y después hablaremos también de algunas mejoras, algunas novedades
dentro del software, dentro del sistema, del GridBiz. Aquí en la primera diapositiva he querido poneros un poco a los diferentes niveles en los que se mueven los dispositivos Janitza. Nosotros al final siempre intentamos que haya diferentes herramientas para cubrir diferentes necesidades. Algunos de los equipos que aparecen aquí posiblemente ya los conoceréis y otros son las novedades que os quiero presentar. Aquí se muestra que Janitza es capaz de medir en 5 niveles diferentes dependiendo de las necesidades que tenga el usuario. En este caso, podemos hablar de una medida o un nivel 1, hablaríamos de medir ese suministro, esa calidad de suministro en media tensión o en baja tensión a través de equipos como el UMG 512. Tenemos la posibilidad, si hablamos de un segundo nivel, hablaríamos de bajar un escalón donde podemos medir en esos cuadros de distribución. Eso lo podemos hacer con equipos como el UMG 509, que posiblemente ya conocéis, o el UMG 801, que después os hablaré de él. Si bajamos un siguiente nivel, hablaríamos del nivel 3, estaríamos hablando de cuadros secundarios, donde tenemos soluciones, en este caso de 96×96, con display a todo color, como es el UMG 96PA, que después os contaré, y el UMG 97 RME, nuestro clásico equipo de 96×96 con múltiples funciones. Después también hemos añadido a nivel, pues bueno, un nivel 4, que aquí hablaríamos de medidas en embarrados, medidas en alimentaciones o incluso en PDU si habláramos de un centro de datos o algo similar. Aquí hemos querido poner equipos multilineales o el UMG 604 que ya conocéis. Y en último nivel, en quinto nivel, digamos que ya sería hacer un submetering, unos circuitos secundarios. Desde este punto de vista, aquí tenemos equipos más sencillos, que puede ser el UMG 103, el 96RM. En este caso, que hayamos presentado así dos equipos no quiere decir que solamente se puedan utilizar en estos niveles. Al final es una forma nosotros que utilizamos de clasificarlo también para que vosotros podáis ver qué es lo que se ofrece. Pero eso no quiere decir que si alguien tiene necesidad de utilizar equipos más potentes en un nivel 4 o en un nivel 5, que no podamos, vamos a decir, mezclar equipos del nivel 2 en unos niveles inferiores o viceversa, depende de las necesidades de cada uno. Entonces, llegados aquí, os voy a poner, para que podáis descargar nuestro nuevo catálogo de equipos Janitza, que tenemos en nuestra web de Ciesa, pero bueno, simplemente os lo pego en el chat para que podáis descargarlo si tenéis curiosidad. Y bueno, empezando un poco más en profundidad con los equipos que hoy queremos presentar, hoy os quiero hablar primero de nuestro medidor de carril MPA, ¿vale? ¿Qué es nuestro medidor de carril DIN MPA? Pues como veis, es un dispositivo que tenemos la opción de dispositivo monofásico o dispositivo trifásico. En este caso, los equipos tienen la posibilidad de tener una medida directa hasta 100 amperios o también trabajar a través de transformadores de intensidad de 5 amperios o de 1 amperio. También es interesante saber que en este caso los equipos, aunque son sencillos, ofrecen la posibilidad también de trabajar a través de transformadores de tensión, ¿vale? Podríamos llegar a medir en media tensión con estos equipos. Y como veis, tiene un display retroiluminado y es muy interesante que si os fijáis, los equipos trifásicos en este caso, lo que nos ofrecen es la posibilidad de tener hasta 3 líneas en el mismo display. Normalmente estos equipos sencillitos solamente ofrecen la posibilidad de una sola línea, como podría ser el monofásico, ¿vale? Pero en este caso sí que ofrece la posibilidad directamente de poder ver hasta 3 líneas en el propio display. Algo importante también es algo que hacemos hincapié mucho hoy en día, es la posibilidad de tener comunicación. Hoy en día es muy importante tener comunicación para, si o bien en el momento en que se instala o bien en un momento futuro, ser capaces de poder integrar esos equipos dentro de otros sistemas. También algo que puede ser interesante en algún caso es la posibilidad de montar estos equipos directamente sobre panel. Por lo tanto, que sepáis que existe esta posibilidad. Y algo que no me quiero dejar es que estos equipos pueden servirse con certificado MID. Es cierto que en España ese certificado MID no está, vamos a decir, demasiado o no se utiliza demasiado, pero bueno, sí que quiero comentarlo para que sepáis que si tuvierais la necesidad en algún caso de hacer una instalación que necesitara esa certificación,
estos equipos lo pueden tener. Siguiendo con la presentación, el siguiente equipo que os quiero hablar es el UMG96PA. Es un analizador modular de 96 por 96. Aquí empieza el concepto modular de Janitza. En este caso hablamos de un dispositivo para montaje en panel con la posibilidad de añadir módulos adicionales. Si hablamos del UMG96PA, hablamos de que es un equipo que es un 4 en 1. ¿Por qué es un 4 en 1? Porque es capaz de hacer una gestión energética, ¿vale? Energy Management, por sus siglas en inglés, bueno, calidad de red, medida de corriente residual, corriente diferencial y además incluye la posibilidad de tener esa certificación MID. Un medidor como el que os he enseñado antes, que tenga esa certificación MID, es algo bastante habitual en el mercado, pero un analizador de red completo que además incluya la certificación MID no es algo tan habitual. Entonces, simplemente que sepáis que si tenéis la necesidad de tener un analizador que tenga esa certificación, bueno, pues nosotros en Janitza lo tenemos. ¿Qué es interesante de este equipo? Pues como veis, lo primero que llama la atención es que tiene ese display a todo color, en el que podemos ver pues, diagramas de barras, podemos ver el estado de los armónicos, podemos ver diagramas de fasores. El equipo nos puede mostrar de manera individual hasta el armónico de orden 25. Algo muy interesante también es que a nivel de un equipo tan pequeño somos capaces de ofrecer una precisión de energía de una clase 02S, que es bastante interesante para las medidas que tiene este equipo. También volviendo al tema de comunicación, bueno, el equipo tiene esa posibilidad de comunicación RS485 y después, como os decía antes, como podéis ver aquí, esto sería lo que es la base o el equipo, vamos a decir, principal, y esto es uno de los módulos que podemos añadir al equipo, esos módulos plug-in que, bueno, que hemos puesto aquí en la descripción. Además de la posibilidad de añadir esos módulos, el equipo cuenta con 4 megas de memoria, de manera que el equipo cualquier dato que mida lo puede almacenar, de manera que si se pierde cualquier dato o si se pierde la comunicación, en este caso con nuestro sistema de almacenamiento, vamos a decir que sea un servidor, que sea un PC, el equipo almacenará esos datos de manera que no se pierda ningún dato realmente. Y luego a nivel de posibilidad de maniobrar con el equipo tenemos 3 entradas salidas digitales y en este caso tenemos una salida analógica. En cuanto a entradas salidas analógicas, realmente lo que ofrece el aparato es una salida analógica, que a día de hoy la mayoría de datos se obtienen a través de comunicación, pero es verdad que en algunos entornos industriales todavía sigue siendo muy interesante esa posibilidad de tener esa salida analógica para, imaginaros, a lo mejor poder mostrar en un display o poder controlar algo a través de una potencia. Entonces podemos trabajar o podemos hacer que esa potencia que está midiendo el equipo se refleje en esa salida analógica. Aquí también, un poco profundizando en lo que son los módulos plug-in, los módulos adicionales que podemos acoplar al dispositivo, al UMG96PA, es interesante que sepáis que el equipo, a través de estos módulos adicionales, puede ganar funciones adicionales. En este caso, una de las cosas interesantes es, por supuesto, la medida de corriente residual. Podemos, como veis, añadir 2 canales de medida de corriente residual, que puede ser medida tipo A, tipo B, tipo B+, depende del tipo de toroidal que utilicemos. También ganamos esa entrada adicional para poder medir corriente de neutro y luego otro de los módulos o otra de las funciones del módulo interesante es la posibilidad de poder medir corriente continua. Tenemos la opción de, a través de los convertidores, en este caso adecuados, poder medir corriente continua y tensión continua dentro del equipo, de manera que el equipo al final nos esté reflejando esas 2 medidas de una manera sencilla. Podamos aprovechar también esa memoria interna para almacenar datos en el propio equipo para después poder consultarlos. Es, la verdad, bastante interesante las posibilidades que nos da este módulo adicional. Si queréis darle un vistazo, os envío también a través del chat un enlace para que podáis descargar lo que es el folleto del analizador. Y bueno, siguiendo un poco con los equipos que os quiero presentar hoy, vamos a pasar a hablar a la gama
UMG 800. Esto es una gama dentro de los que conozcáis los equipos Janitza y los que no lo conozcáis, es una gama nueva de equipos que son equipos modulares. De esta forma, lo que trata Janitza es de tener un equipo principal que tenga las mayores funciones y después poder añadir a través de módulos, como es en este caso, añadir funciones adicionales. Incluso en este caso veis que incluso tenemos módulos de comunicación para que si queremos hacer una medida descentralizada seamos capaces de hacerlo. Con una unidad central seríamos capaces de medir, por ejemplo, hasta 92 canales de corriente. Este es el UMG 801. Bueno, aquí veis que hay algunas de las funciones o de las características más destacadas, pero os lo quiero enseñar con un pequeño vídeo en el que creo que lo vamos a ver mejor, ¿vale? Para que veáis un poco cómo funciona el equipo. El UMG 801 es un equipo de carril, en este caso, y lo que ofrece el equipo es la posibilidad de gestión energética, calidad de red y corriente diferencial en un solo equipo. En este caso, como veis, es un equipo de carril. El equipo básico, vamos a decir, o el equipo principal, más que básico, lo que nos ofrece son 12 entradas de corriente, de las cuales 4 se pueden utilizar para medir corriente diferencial, para medir temperatura, y luego tenemos 8 canales que son directamente para medir esa corriente de trabajo, esa corriente funcional, habitual. En este caso tenemos también 8 entradas digitales y salidas digitales para poder interactuar con el medio si lo necesitamos, y además disponemos también de una salida analógica. Si os fijáis, aquí el dispositivo es un dispositivo de carril pequeño, compacto, que además ofrece un display a todo color capaz de mostrar datos directamente sobre el propio display. Obviamente podemos conectarnos a él y poder ver los datos a través de un ordenador, pero bueno, en este caso es un display, como veis, que podemos ver diagrama de fasores, podemos ver diferente información sobre el propio display, tanto del módulo principal como de los módulos adicionales que podríamos conectar. En la parte de conectividad, el equipo tiene 2 puertos Ethernet, tiene un puerto RS485, con lo cual lo que nos permite directamente es comunicación Modbus, RTU, por supuesto, posibilidad de tener esa función maestro-esclavo, de manera que puedes trabajar a través de ese puerto RS485 con otros equipos que no tengan Ethernet, por ejemplo, a través de ese puerto RS485, trabajar como maestro. Y los puertos Ethernet lo que nos ofrecen es la posibilidad de trabajar como puertos Ethernet de acceso, por supuesto, pero también como un switch, de manera que a veces nos puede hacer o nos puede evitar tener que poner un switch adicional al lado del equipo. Podemos hacer una entrada-salida con un cable Ethernet en el propio equipo. ¿Qué más nos ofrece estos puertos Ethernet? La posibilidad de protocolo TCP/IP, por supuesto, Modbus TCP, y después nos ofrece una cosa muy interesante que es el OPC-UA, ¿vale? En este caso, el equipo tiene OPC-UA integrado o OPC-UA embebido, como se dice habitualmente. Entonces, esto nos facilita la posibilidad de integrar el equipo en cualquier otro sistema que no sea Janitza. Pues si hay que integrarlo dentro de un ERP, una SCADA, un BMS, lo que necesitemos, siempre nos lo va a permitir directamente trabajar con este protocolo OPC-UA. Si os fijáis, el equipo es un equipo para montaje en carril y lo que se trata es de la sencillez de si queremos añadir módulos adicionales, hacerlo de una forma tan sencilla como colocarlo al lado y simplemente empujarlo, y a partir de ahí ese bus Janitza lo que hace es directamente conectarse y empezar a funcionar. Como veis, es bastante sencillo a la hora de instalar y a la hora de montar. La idea de esto al final es que después, cuando tengamos un número de canales bastante grande, es que al final cada canal o cada medida pues sea lo más económica posible. De manera que cuantos más canales midamos, al final pues obviamente más económico saldrá el sistema por canal. Esto es un poco lo que os quería enseñar directamente, volviendo a la presentación. Bueno, como algo que sí que quiero resaltar dentro de este equipo es la comunicación OPC-UA, lo que os he comentado durante el vídeo. Después, la precisión, clase 02, y sobre todo es muy importante que
el equipo es capaz de medir directamente hasta 1000 voltios sin necesidad de tener un transformador de tensión adicional. Por lo tanto, este equipo podría trabajar en redes hasta 1000 voltios sin necesidad de poner ningún otro sistema o ningún otro conversor, en este caso ningún otro transformador de tensión. Además, os he puesto aquí un pequeño esquema eléctrico para que veáis un poco lo que os he comentado sobre el vídeo. Simplemente, bueno, comentaros lo que os he dicho. Tenemos las entradas directas de corriente, 8 entradas. Tenemos la posibilidad de los 4 canales multifunción, entradas, salidas digitales, comunicación RS485. Y como veis, en este caso tenemos un módulo que sería simplemente adicional para poder medir hasta 8 canales adicionales más. Estamos hablando de circuitos trifásicos, bueno, pues podríamos trabajar con esos 2 circuitos trifásicos. Algo que es interesante es que en este caso, si os fijáis, tenemos un punto de tensión que es común a todos los módulos, de manera que esto nos puede simplificar mucho, en muchos casos, la instalación de estos equipos, porque con un punto de referencia de tensión seremos capaces de medir toda esa potencia. Está claro que algunos podéis pensar, bueno, y si son circuitos diferentes y quiero medir tensiones diferentes, bueno, pues en este caso esta solución no sería la más adecuada, habría que buscar otros equipos, pero sí que es verdad que cuando esta es la necesidad, este tipo de instalación es muy rápida. Y ahora os voy a dejar también unos enlaces, ¿vale? Para que si queréis más información sobre el equipo, bueno, podéis ver el vídeo que os he enseñado y podéis también descargar directamente el PDF con las características del equipo. Siguiendo con la familia 800, os voy a hablar del UMG 806. El UMG 806 es un equipo también nuevo, que es un equipo compacto y lo que ofrece es un equipo sencillo, vamos a decir sencillo o en este caso un poco menos completo que otros equipos de gama alta que tenemos en Yanitza, pero que en este caso lo que ofrece el equipo es la posibilidad de instalar en carril DIN y a través de sus módulos dar funcionalidades que otros equipos que teníamos hasta ahora no podías, o en este caso esas funciones no las incorporaban, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, la comunicación Ethernet, que ahora os contaré. Cosas a destacar de este equipo, pues bueno, la posibilidad de poder añadir transformadores de tensión Rugowski, de transformadores de corriente flexibles Rugowski. Tenemos el Modbus RTO incluido a través del RS485. También tiene la entrada de corriente residual RCM incluida dentro del propio equipo y bueno, tenemos todos los certificados adicionales o necesarios dentro del propio equipo. ¿Qué es lo que le da o hace muy interesante a este equipo? Lo que os decía, ¿no? La posibilidad de tener un equipo principal que ya es bastante completo, pero que además si necesito algo como la posibilidad de conexión Ethernet en un mismo equipo económico que se pueda montar en carril, tengo la posibilidad de añadir un módulo adicional con Ethernet que nos permitirá trabajar con un Modbus TCP o con, por ejemplo, un SNMP V2C, que es algo bastante interesante también, ya que añadimos esa comunicación Ethernet. Además de lo que sería el módulo de comunicación Ethernet, bueno, tenemos la posibilidad de añadir módulos analógico o módulo digital para poder añadir entradas-salidas digitales o analógicas para poder interactuar con el medio donde lo tengamos instalado. Antes de pasar a hablar a los nuevos equipos para corriente diferencial, corriente o RCM, os dejo otro enlace también en el chat para que podáis tener más información del equipo que os acabo de presentar, del UMG 806. Ahora cambiamos un poco, sin salirnos del hardware, pero os voy a hablar de novedades dentro de lo que es una de las funciones más destacadas de los equipos Yanitza, que es la posibilidad de medir corriente diferencial, corriente residual, corriente de fuga o RCM, llamadle como queráis. Uno de los equipos más interesantes que ha presentado Yanitza es el Rogo 201 o el 201 Rogo, ¿vale? ¿Qué ofrece este equipo? Como veis, es un transformador flexible con su conversor que lo que nos permite es poder rodear todos los cables de manera que, imaginaros, el típico toroidal enorme, rígido, que necesitamos muchas veces para poder poner
un interruptor diferencial o para poder hacer una monitorización de corriente residual. En este caso, esto nos permite no tener que recurrir a ese tipo de equipamiento, sino que de manera muy sencilla seamos capaces de manera flexible, abrazar los cables o los embarrados o lo que necesitemos y poder recoger esos datos de esa corriente diferencial en nuestro equipo. Obviamente esto está pensado para monitorizar, no puede sustituir a un toroidal de protección, pero sí que es verdad que nosotros muchas veces una de las funcionalidades adicionales de nuestros equipos, que es esa medida de corriente diferencial, ese RCM, muchas veces no se montaban por la dificultad de tener que, vamos a decir, desconectar esos cables y tener que montar un toroidal y volverlo a conectar. O a veces se podía trabajar con toroidales abiertos, pero eran demasiado grandes. Entonces, esto facilita mucho la instalación en algunas partes que se quiera utilizar esa medida, esa monitorización de corriente residual, poder hacerlo. Siguiendo con la parte de medida de corriente residual, tenemos que hablar también de que, bueno, hemos incluido en nuestro nuevo catálogo el RCM 202AB, que como veis es un dispositivo que parece un analizador, un medidor. No es un medidor completo, sino que en este caso lo que nos permite es medir hasta 2 canales de corriente diferencial, con lo cual podemos ver qué es lo que estamos midiendo en el propio display del equipo a una frecuencia de hasta 20 kHz y después es muy interesante que también lleva comunicación Modbus RTU, ¿vale? A través de un RS485, de manera que podemos integrarlo dentro de cualquier entorno Janitza o, bueno, también se podría integrar en otro entorno diferente a través de ese Modbus RTU accediendo a las variables internas, no hay ningún problema. Y en este caso lo que se ha hecho también es que el equipo sea compatible con diferentes analizadores de Janitza. Aquí os voy a dejar, no me voy a alargar mucho más con este tema, pero sí que os voy a dejar información sobre los dos equipos, por si os parece interesante, sobre todo si estáis interesados en medir, monitorizar esa corriente residual. Y algo que os quiero enseñar como última parte de esta parte de hardware es el nuevo panel JPC100 Web. ¿Por qué es importante este panel? Porque este panel lo que ofrece es la posibilidad de instalar el propio panel en un armario. Imaginaros una instalación muy grande en la que yo necesite tener datos de los analizadores que tengo instalados. Puedo montar este panel en uno de esos armarios, en puerta de armario, y puedo consultar cualquier dato sobre el propio panel sin necesidad de tener que ir hasta mi ordenador o hasta mi servidor donde tengo instalado el software de gestión o de monitorización energética en este caso. Entonces, este panel es muy interesante, de manera que nos deja monitorizar varios equipos Janitza dentro del propio panel. Al final es un panel, vamos a decir, táctil, pero lo que está o lo que tiene precargado ya es directamente ese software Janitza que nos permite de una manera muy sencilla poder ir añadiendo equipos sobre el propio dispositivo. Aquí os dejo también información sobre nuestro equipo. Y bueno, hasta aquí lo que os quería comentar de las novedades hardware. Podríamos haber hablado de alguna más, pero bueno, tampoco quiero que se haga demasiado largo. Y sí que me gustaría hablar ahora de lo que son las novedades del software, de GridBiz. Algunos ya conoceréis el sistema, otros si no lo conocéis, deciros que GridBiz es nuestro software que utilizamos para gestionar todos los datos que se generan en los equipos Janitza. Y bueno, tenemos diferentes opciones. Tenemos la posibilidad de instalarlo en un PC, de instalarlo en un servidor o incluso tenemos la opción de poder trabajar con datos en nuestra nube Janitza. Ya os digo, si queréis más información, simplemente preguntarnos, pero hoy lo que os quiero comentar es alguna de las novedades. Una de las novedades que quiero presentar es el nuevo visor de eventos. Hasta ahora podíamos ver cualquier tipo de evento dentro del sistema, pero ahora podemos verlo con más detalle. ¿Qué quiere decir que podamos ver un evento? Bueno, los equipos Janitza son capaces de detectar, almacenar
y gestionar microcortes. Por gestionar, vamos a decir, poder analizar esos microcortes. De manera que al final tener unos equipos con memoria y tener unos equipos con una alta frecuencia y una posibilidad de lectura rápida de la red nos ofrece la posibilidad de tener detalles sobre eventos o transitorios. Hablamos de un evento, por ejemplo, lo que veis aquí. Si vemos que hay una caída de tensión, el equipo es capaz de registrarlo y después, a través del software, en este caso con el nuevo visor de eventos, seremos capaces de analizarlo perfectamente para ver pues, diferentes datos de cómo se comporta al final en, digamos, en datos numéricos, pero también a todos nos gusta más ver siempre gráficamente cómo se comporta, podernos desplazar. Esto si hablamos a nivel de valor eficaz, o en este caso, por ejemplo, una subtensión. Y si hablamos de poder ver también algunos de los transitorios que tienen lugar en el equipo, lo que podemos hacer también, obviamente, a través de nuestro visor de eventos es analizarlo, pues como veis, de una forma muy sencilla. Podemos desplazarnos a través de ese o esos datos o esa cantidad de datos que tenemos almacenados por cada uno de estos transitorios en este caso. Podemos trabajar con una fase, con dos fases, de corriente, tensión. La verdad es que si tenéis algún tipo de problema a este nivel de calidad de red, es verdad que con este nuevo visor de eventos se simplifica bastante lo que es ese análisis de esos eventos. Luego, siguiendo con las novedades, esto sería un poco a caballo entre el software y el hardware, porque al final lo que os quiero presentar es el administrador de aplicaciones. ¿Qué quiere decir el administrador de aplicaciones? Bueno, sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, los analizadores de Yanitza tienen un web server integrado, de manera que ese web server integrado tiene varias funciones. Una de las funciones es la posibilidad de integrar aplicaciones. Os lo voy a enseñar con un pequeño vídeo que lo que nos permite, en este caso, por ejemplo, vamos a ver, esto que veis aquí es un web server de uno de nuestros equipos. En este caso no hay datos porque es un equipo que no está conectado a la red, pero para lo que hoy os quiero enseñar es suficiente. Como veis, hay una opción donde tenemos aplicaciones. En este caso, podemos acceder al equipo, podemos ver las aplicaciones que están instaladas. Como veis, hemos accedido a una aplicación que se llama Notificación. Es una aplicación que está instalada dentro del web server. ¿Qué es un web server? Un web server es algo integrado dentro de un equipo, de manera que nosotros simplemente accediendo a través de una dirección IP somos capaces de acceder a esa información. El web server de Yanitza nos ofrece mucha información, como puede ser datos de energía, datos de eventos, datos de calidad de red, pero gracias a este administrador de aplicaciones podemos instalar aplicaciones que ya existen o incluso se podrían desarrollar aplicaciones hechas a medida para los clientes. En este caso, para poder gestionar estas aplicaciones, podemos ir a GridBiz directamente y aquí simplemente pulsamos en ese gestor de aplicaciones y lo que hacemos es seleccionar el equipo donde queremos instalar esas nuevas aplicaciones. En este caso, seleccionamos uno de nuestros equipos y es tan sencillo como decir, bueno, voy a ver si quiero borrar, si quiero ver qué aplicaciones tengo ya instaladas o si quiero instalar, que es un poco lo que en este caso os quiero enseñar. Lo que podemos hacer aquí directamente es seleccionar diferentes aplicaciones. Como veis, hay alguna que aparece el símbolo del dólar, por lo tanto son de pago, y hay otras que son gratuitas, que podéis seleccionarla directamente e instalarla en el equipo sin ningún problema. Cuando no es posible instalar la aplicación, bueno, pues directamente el equipo nos dice que no es posible porque no es compatible el equipo. O sea, quiero decir, no tenéis que tener miedo de instalar la aplicación porque lo que se ha hecho con esto es hacerlo de forma sencilla para que si alguna de las aplicaciones no es posible instalarla dentro de nuestro equipo, pues simplemente el sistema o el gestor de aplicaciones nos avisa de que no es posible. Y en caso de que queramos instalar otro tipo de aplicaciones, pues bueno, el equipo, voy a pasarlo, ¿veis? Directamente nos deja instalar esta aplicación directamente sobre el equipo y es tan sencillo como darle a instalar, aceptarlo y bueno, esperamos un poquito a que se instale la aplicación y como veis volvemos a ese web server de nuestro equipo
Y en este caso, lo único que tenemos que hacer es ir a la tabla de apps y podemos directamente seleccionar la nueva aplicación que acabamos de instalar. ¿Veis? En este caso ya estamos viendo esa aplicación que acabamos de instalar, ese FBM10, que ya nos aparece en este listado, que antes no teníamos, y ya podemos trabajar con ella. O sea que la idea de esto simplemente era enseñaros que tenemos una posibilidad de darle funciones adicionales a los equipos de una manera muy sencilla. Y simplemente para finalizar la parte software, también os quiero comentar, vuelvo a insistir en el tema del OPC-UA porque es algo que últimamente nos están consultando bastante, y es que lo que se ha hecho es, dentro del propio GridBiz, ofrecer la posibilidad de trabajar a través de un OPC-UA, de manera que podemos utilizar como servidor o como cliente el propio sistema. Aquí no voy a entrar en mucho más detalle porque sería empezar a hablar demasiado del OPC-UA, pero sí que quiero dejaros un pequeño enlace hasta uno de nuestros vídeos, y de paso también aprovecho, ya que estamos hablando del software, de dejaros el enlace para poder descargar el GridBiz. Si tenéis curiosidad e instalarlo, podéis descargarlo, es gratuito, no hay ningún problema. Y llegados a este punto, realmente era todo lo que queríamos comentaros, tanto Yasin como yo. Simplemente lo he adelantado antes, Yasin, comentaros que, bueno, en estas semanas que llevamos desarrollando diferentes webinars, pues dentro de ese plan que tenemos, la idea es dentro de 15 días, el martes 19 de mayo, preparar un webinar un poco más técnico, vamos a decir, en el que hablaremos sobre armónicos y hablaremos también sobre corrientes de fuga. De todas formas, os iremos haciendo llegar los detalles sobre ese webinar, pero sí que quería aprovechar esta última parte de la presentación para adelantaros ya que la idea es hacerlo dentro de 2 semanas. Y nada más, si tenéis alguna duda, tenemos el chat abierto, podéis preguntar. Si no, pues bueno, como siempre, podéis escribirnos a través de nuestro correo o simplemente contactar con nosotros. ¿Hasta qué fondo de escala se puede llegar? No entiendo a qué te refieres con ese fondo de escala. Si tenemos un evento, si el equipo está midiendo en media tensión, sería media tensión, y si el equipo está midiendo en baja tensión, sería baja tensión. En segundos no, estamos hablando en milisegundos o microsegundos. Depende. Si hablamos de eventos sobre lo que es el valor eficaz, o sea, una subtensión, estamos hablando de milisegundos. Son 10 milisegundos el tiempo mínimo en este caso. Si hablamos de valor eficaz, si hablamos de un evento, Jesús, si hablamos de registrar, en este caso, un segundo, ya que podemos volver atrás. Si hablamos de registrar aquí, estamos hablando de que cada uno de estos puntos puede ser 20 milisegundos o 10 milisegundos, depende del equipo, ¿vale? Aquí estaríamos hablando de un evento de subtensión, en este caso. Si hablamos de un transitorio, estamos hablando, en este caso, de 39 microsegundos o 50 microsegundos, depende del equipo. También es si lo que necesitas es la referencia de senoidal, vamos a decir, o directamente sobre el valor eficaz. O sea, en resumen, el tiempo mínimo entre captura de datos, en este caso hablaríamos de 10 milisegundos y en este caso hablaríamos de 39 microsegundos. Jorge Blanco, sí, la estamos grabando y la idea es después hacerosla llegar o colgarla en nuestra web. Si la queréis, por favor, enviadnos un correo a cidesa@cidesa.com con vuestros datos y os lo hacemos llegar. No hay problema. Un saludo, José.
Pues no sé si Yasin querrá añadir alguna otra cosa. Por mi parte, si no tenéis ninguna otra duda, ya os digo, por favor, hacednos llegar un correo con lo que con vuestros Agradeceros a datos. todos, perdón, Benja, agradeceros a todos vuestra presencia, esperar que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Volveremos a colgar o la colgaremos en la página web, cuando he dicho Benja, y esperamos veros de aquí 15 días, que ya estamos empezando a preparar la presentación. Muchas gracias. Vale. En respuesta a Alberto Martínez, decir que os la haremos llegar a través de LinkedIn, a través de correo, como hemos hecho hasta ahora. Muchas gracias, buenas tardes.